Buenos días, nos encontramos aquí en una nueva edición de Encuentros con Vans, un espacio en el que lo que se pretende sobre todo es el análisis, aportar ideas y análisis sobre los principales sectores de la economía española que afectan a los ciudadanos y el mundo del derecho. Hoy estamos acompañados por el presidente de Vans Abogados, el señor don Juan Luis Balmaseda de Ahumada. Hola. Muy Buenas tardes. Muy buenas tardes, Chema. Dispuesto a aportar. Vamos a ver cómo sale. Nos acompaña también Dionisio Peláez, que es responsable del área de Real Estate en Vans Abogados. Muy buenas tardes también. Buenas tardes. Encantado. Y por último, Jorge Martín Losa, socio de Vans Abogados y con una amplia también trayectoria en el mundo del real estate, ¿no? Un placer, sí es. Y a mí me gustaría empezar un poco poniendo sobre la mesa cómo está el sector, ¿no? Cómo está después de esta pandemia que hemos sufrido. ¿Cómo veis vosotros el sector? Bueno, vamos a ver, el sector en general ha aguantado suficientemente bien. Bien es cierto que habría que distinguir entre el inversor institucional y el inversor particular. Lógicamente el inversor institucional aguanta mucho mejor, viene después de muchos años de estar haciendo caja. Este último año no ha podido gastar o ha hecho un gasto mucho menor respecto de años anteriores y tiene que gastar. Al final un inversor institucional pues funciona como una entidad financiera, hay que dar resultados a los partícipes y esos resultados se dan moviendo el dinero y generando operaciones, ¿no? Y en cuanto al particular, pues es cierto pues que el mercado sí que ha podido verse resentido, sobre todo en viviendas de segunda residencia, puesto que no ha habido ningún tipo de movimiento, no ha habido afluencia tampoco del turismo y eso pues ha mermado el número de operaciones. Si bien es cierto que el año pasado se produjeron unas 45.000 operaciones de compraventa mientras estábamos en la pandemia, ¿no? En el momento que estábamos en la pandemia, frente a 65.000, creo recordar, del año 2019. Con lo cual, en líneas generales, el mercado pues, es un motor muy importante de la economía española y que yo creo que en cuanto nos veamos un poco liberados de esta situación y la vacunación de rebaño a la que todos queremos llegar y que la vemos como una muy próxima realidad, pues va a haber un importante ahí quería ir crecimiento, yo, ¿no? porque todo apunta a que después de, una vez que superemos este bache, digamos, en la economía, va a haber una euforia que muchos hablan o pronostican de los felices años 20, ¿no? Haciendo una rememoración de lo que ocurrió en el siglo pasado. No sé, Juan Luis, si tú ves que esa euforia, que esas ganas de invertir, que ese dinero de los fondos va a llegar y va a haber esa alegría a la hora de invertir. Los fondos, con toda seguridad, primero porque además los fondos tienen que moverse, es decir, los fondos tienen unos periodos marcados por ellos mismos de inversión y desinversión que hacen que, bueno, que la economía se mueva y además España está dentro de los países, pues digamos, favoritos en Europa para el mercado inmobiliario, sin duda ninguna. Desde el punto de vista individual, incluso desde el punto de vista empresarial, además sí es verdad que hemos notado mucho, tanto en Madrid como en la Costa del Sol, como en la oficina de Marbella, que hay una gran afluencia de gente que dice: a mí la próxima no me pilla en Estocolmo y la próxima no me pilla en Londres. Y están viniendo desde hace ya mucho tiempo, pero ahora con mucha más afluencia, porque afortunadamente se están abriendo más las fronteras. Comprando vivienda Y vivienda cara, además, para vivir una gran parte de tiempo en Madrid o en la Costa del Sol,
por los atractivos que tiene España y porque además, bueno, pues la gente tiene ganas de volver no a la nueva normalidad, sino a la misma normalidad, pero si puede evitar los errores del pasado, pues a una normalidad quizá más placentera, como puede ser vivir en España o vivir en la costa. Vivir una pandemia en muchos lugares de Europa es la mejor publicidad que ha podido tener el sur de España, ¿no? Imagínate, por ejemplo, solamente un dato. Marbella en el año de pandemia, en el año horroroso del 2020-2021, ha subido un 28% su censo. Y eso significa que hemos pasado de 135.000 a 157 o 160.000 personas censadas, que es un 30% en un año, es un récord histórico, imposible de imaginar, porque claro, al estar obligado el individuo, el sujeto personal a mostrar dónde es su lugar de residencia para poder permanecer en ella o poder salir y entrar, necesitaba censarse. Y la gente ha elegido sitios un poco de confort, con buen tiempo y con una serie de servicios, y España los ofrece. Entonces, hay mucho dinero que va a salir a la calle, hay mucho dinero con ganas de invertir, porque no se ha hecho en este año. Y además hay muchas ganas de volver a la normalidad, volver a viajar, volver a disfrutar de lo que no se ha podido disfrutar. Y es verdad que si la pandemia nos ha servido para algo bueno, es para valorar pues una serie de cosas que nunca valorábamos y que con la puñetera pandemia pues hemos empezado a valorar, como el poder salir cuando queremos, el poder viajar cuando queremos, el poder visitar a los nuestros, el poder irnos de vacaciones con nuestros padres, el poder invertir, el poder abrir un negocio o no cuando queremos, y el poder, bueno, y el poder hacer una vida normal que antes nos parecía como algo que no nos podía quitar nadie. Y eso evidentemente va a volver de tal naturaleza que mucha gente, sobre todo en Europa y sobre todo en otros países, como luego hablaremos, como puede ser México y demás, que busca una opción B a la situación fiscal o política que tienen en su país, pues están viendo a España como un país de referencia inmobiliaria y como un país fantástico para vivir e iniciar una nueva actividad empresarial, y eso genera evidentemente un desarrollo del mercado inmobiliario evidente. Claro. Jorge, los fondos, ¿hay movimiento en los fondos? ¿Se están poniendo en contacto con vosotros? ¿BANS recibe ese interés que hay por parte de los fondos en Sí. ver cuál es el mercado y qué opciones hay? En la misma línea que estamos hablando, además nosotros decimos esto un conocimiento de causa, porque tenemos un espectro amplio de clientes debido a nuestro carácter internacional, nuestro despacho que tenemos fuera, las oficinas que tenemos en España. No solo estamos hablando de clientes particulares que adquieren vivienda en la Costa del Sol, que también, sino los fondos. Los fondos, para subsistir, tienen que mover el dinero y llevan un año donde no lo han podido mover mucho, que digamos, ¿no? Entonces no estamos en una situación como podíamos estar en el 2008-2010, la crisis inmobiliaria, donde había una crisis financiera y económica. Es que ahora hay bastante liquidez en el mercado. Entonces están necesitados de invertir ese dinero. Es cierto que ha cambiado un poco el destino de ese capital, ¿no? Porque pues, a lo mejor ahora va más al logístico que al sector oficinas, residencial sigue tirando para arriba. Entonces sí que es cierto que pueden cambiar ciertas cuestiones, pero sí estamos recibiendo solicitudes y estamos en el día a día haciendo due diligence a fondos de inversión que estén interesados en comprar activos inmobiliarios en toda España. ¿Y qué es lo que más les interesa de todo lo que...? Logístico. Logístico sobre todo. Logístico y residencial. Impulsado por el e-commerce, exacto, lógicamente. Pero, ¿y residencial? ¿Sigue manteniendo sí, residencial? Logístico y residencial, seguro. Y nos sorprenderíamos, os sorprenderéis todos, pero sector oficinas también... ¿Sector oficinas? Sí, a pesar del teletrabajo, a pesar de las circunstancias, que yo creo que de un tiempo a esta parte pues, hay determinados departamentos estancos, podríamos decir, de las compañías, pues que pueden trabajar desde casa, ¿no? Pero hay otras empresas y hay otros puestos de trabajo y otros que no pueden trabajar desde casa. Entonces yo creo que eso los fondos lo están valorando. Y hemos tenido aquí solicitudes y peticiones en despacho de fondos interesados en comprar y en seguir comprando oficinas, quizá también un poco ante la perspectiva o posibilidad que pudiera haber una rebaja de precio, cosa que no se está produciendo tampoco. O sea, los vendedores hoy todavía son muy reacios a bajar los precios, cuando antes de la pandemia los precios ya no estaban bajos, o sea, estaban bastante altos, ¿no? Pero
sectores, sobre todo residencial logístico, pero también oficinas, ¿por qué no? Vayamos, si os parece, analizando cada uno de estos subsectores, porque yo creo que es interesante, ¿no? No sé, Dionisio, en el ámbito de las oficinas nos decía Jorge que sigue con interés. ¿Cómo ves a futuro este sector? Vamos a ver, como bien decía Jorge, sigue habiendo interés y por los tenedores clásicos o propietarios clásicos de oficinas, ese interés no decae, al contrario, va a más. Bien es cierto que hay que matizar qué tipo de oficinas buscan. Claro, no sirve cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Pues en el centro de las grandes ciudades, el centro financiero y muy buenas ubicaciones y muy buenos edificios. Ese submercado dentro de ese mercado, pues eso no cae, sigue habiendo muchísima demanda por parte de los grandes fondos, ¿no? Porque al final el cliente, el inquilino, me refiero, necesita un espacio en el que poder recibir, necesita un espacio en el que poder tener reuniones y necesita, bueno, como bien decía antes Jorge, hay unos departamentos estancos que sí pueden hacer ese tipo de, o su trabajo desde sus casas, pero hay otros muchos que no. Entonces, yo por lo menos no veo que vaya a haber ni muchísimo menos un parón ni que el teletrabajo vaya a ser la panacea. Vale. Y desde el punto de vista del hotelero, otro de los grandes sectores de importancia para España, ¿cómo se ve el...? Bueno, evidentemente yo he defendido siempre, sigo defendiendo, y además el sector lo dice, evidentemente la ruina enorme del sector hotelero y restaurador, evidentemente con un cierre de fronteras y con un cierre de establecimientos, pues es evidentemente dura. No obstante, estoy completamente de acuerdo con Jorge y con Dionisio en el sentido de que hemos hablado siempre de que bueno, esto es un periodo de nuestra vida que recordaremos siempre por sus especiales circunstancias, su rareza histórica y espero que sea por su especialidad única en la historia de la humanidad, que ha generado esta crisis económica enorme. Pero que la gente no quiere teleenamorarse, la gente no quiere telecomer, la gente no quiere teletrabajar, la gente no quiere teleabrazar, la gente quiere volver a la normalidad. Y evidentemente España es un lugar envidiado por casi todo el mundo desde el punto de vista turístico, y la actividad hotelera va a tener un boom enorme, no solamente con respecto a las cifras del 2020, sino volver a la normalidad. Eso, ¿qué va a pasar con eso? Pues que habrá sectores o habrá empresas que no puedan salir de esta, y habrá una serie hay muchos hoteles ahora mismo a la venta y que se están volviendo a preparar bueno, para las reservas que van a empezar este verano y que esperemos que sigan en alza de aquí a la eternidad. Y sí, hay mucho movimiento en el mercado hotelero, hay mucho movimiento en el mercado de restauración, no voy a decir nombres, pero hay grandes restaurantes, por ejemplo, en Madrid, que se han cerrado y inmediatamente ha aparecido alguien y ha dicho, no, lo compro y lo mantengo vivo. La Ardiza, la Caen, en fin, hay una serie de ellos que son conocidos por todos. Lo mismo va a pasar con los hoteles, tanto pequeños como medianos, es decir, a grandes cadenas que van a mantenerse, otras cadenitas, otros hoteles familiares que serán comprados y que están siendo comprados, y hay muchísimo interés. ¿Por qué? Porque evidentemente el sector turístico español es un sector muy fuerte. Evidentemente España es un país eminentemente de servicios y con una oferta turística imposible de superar, y evidentemente eso hace que la empresa, tanto la gran empresa como la pequeña empresa o media hotelera, esté muy interesada por ocupar espacios para atender a esos servicios que sin duda ninguna van a volver a la normalidad y al éxito. ¿Sigue el interés por el hotel de lujo? Sí. Bueno, en España acaba de abrir en Madrid el Four Seasons. Nosotros además representamos a Four Seasons también en Marbella, el ICOS también en Marbella, que es el primer gran hotel de 5 estrellas de gran lujo, que también somos abogados nosotros de él, que es la mayor inversión hotelera que ha habido en la Costa del Sol. La mayor inversión hotelera en la Costa del Sol. En la historia, sí. Es un hotel, vamos, que es que el todo incluye 120
restaurantes fuera del hotel para comer. O sea, es que es la perfección del todo incluido. O sea, de ese sentido. Pero vamos, que Four Seasons y que Mandarin Oriental apuesten, que para mí era la gran obsesión, ¿no? Con un país como España, que somos los reyes del turismo, no tenemos esas grandes cadenas de la excelencia, y ahora ya están apostando. O sea, es evidente que nosotros vamos hacia el hotel, hacia una oferta muy amplia, y que afortunadamente estamos cada vez teniendo una parte de la tarta más grande y mejor, es decir, de más calidad. El cliente de lujo es un cliente que invierte mucho más en el turismo, gasta mucho más dinero, incluso acaba invirtiendo en alguna residencia porque tiene esa capacidad de hacerlo. Su gasto por día y por persona es mucho mayor, es decir, el nivel de compras es muchísimo mayor. Claro, todo esto es una especie de tráfico mercantil que efectivamente va generando en todos los sectores una gran cantidad de valor añadido y de dinero y de oportunidades de negocio. A ver si es verdad y poco a poco toda vamos seguridad. De aquí salimos seguro. De hecho, aquí, por ejemplo, en Madrid hemos intervenido en una operación como abogados de venta de un hotel muy conocido, importante, cuyo nombre no podemos desvelar por cuestiones de confidencialidad, y finalmente el vendedor decidió no vender, a pesar de tener una cuantiosa oferta por parte de nuestros clientes. O sea que yo creo que el sector hotelero también, a pesar de que está sufriendo muchísimo con toda esta pandemia, sigue siendo Sí, porque España es un país, desde el punto de vista turístico, pues muy atractivo, entonces seguro que sigue despertando interés. Sí. Y luego hay otro sector muy importante que estamos recibiendo, que nosotros como abogados además nos genera muchísimo trabajo, que es la compra de deuda y los que se conocen como activos tóxicos, ¿no? Los activos embargados por los bancos, activos de... ¿Pero son activos que vienen de la crisis financiera anterior? Sí, esto viene un poco rebotado de todo aquello. Había tanto producto, había tanta oferta que todavía hay muchos... Sí, pero es la segunda parte. ¿Y qué tipo de productos hablamos? O sea, Promociones... pero vivienda también. Vivienda, sí, sobre todo vivienda. Sobre todo vivienda fuera de lo que son las grandes ciudades, ¿no? También hay algo en las grandes ciudades, pero menos. Pero fuera de las grandes ciudades estamos encontrándonos con muchos clientes, normalmente fondos de inversión extranjeros, que están interesados en hacer la recompra, ¿no? Es decir, si hubo los que se conocen como, o mal llamados fondos buitre, ¿no? Pero que vinieron a comprar o adquirieron grandes lotes de activos en 2011 o 2012, pues ahora estamos viendo la segunda parte de todo eso. Y sigue despertando interés. Nosotros estamos haciendo aquí en el despacho due diligence de muchos activos de este tipo para comprarlos por fondos extranjeros. ¿Cuál es el servicio concreto que vosotros le dais a este cliente? El primer servicio que damos, el cliente lo que nos encarga a nosotros es la due diligence de todos los activos, desde el punto de vista jurídico. En qué situación se encuentra. Y para eso prefieren un despacho asentado en el país, ¿no? Que conozca bien la idiosincrasia de... Exacto. Desde el punto de vista legal, en cuanto a las cargas, y desde el punto de vista urbanístico, si está todo en orden, eso es la primera. Y luego a partir de ahí, pues les acompañamos en todo el proceso, desde la compra del paquete de activos hasta la gestión jurídicamente hablando de los activos y la posterior venta o alquiler de esas propiedades que han adquirido. Les acompañamos durante todo el proceso. En el último año y medio hemos hecho varias operaciones de este tipo, importantes, de venta pues, de 400, 600 viviendas, que además, con todo este tema de la pandemia, les ha beneficiado, ¿no? Por lo que hablábamos un poco antes, que la gente se está yendo a vivir fuera de las grandes urbes y bueno, pues se están adquiriendo propiedades en lugares que hace un año y medio pues nadie pensaba que iba a ser posible, ¿no? O sea, que la segunda residencia se puede estar convirtiendo en una primera residencia, ¿no? Desde la que Yo no creo que vaya a ser tanto como una primera residencia como para teletrabajar, pero creo que sí, que para pasar temporadas... Pero yo sí creo que ahí se ha abierto un nicho de mercado que Sí. Estoy de acuerdo contigo que no va a ser tan definitivo como mucha gente dice, y el 30% no, pero que a lo mejor hay un 5%, que era un nicho de mercado que no existía, exactamente igual que el turismo rural.
Es decir, la gente con el tema de la pandemia ha utilizado más el turismo rural por aquello del aire, de la sanidad, un poco de la distancia, y hecho ha hecho que conozca mucho más el turismo rural y que se aficione más al turismo rural. Y con toda seguridad, bueno, lo estamos viendo, hay mucha pequeña empresa y mediana empresa que está empezando a invertir en turismo rural y que, bueno, y incluso muchísimo extranjero, muchísimo nacional que está eligiendo esa casa de campo que antes iba el fin de semana, ahora viene el fin de semana a Madrid y se queda, siempre y cuando tenga la posibilidad, evidentemente, de poder gestionar su vida privada con tal. Luego hay una cosa muy importante que le está pasando a Madrid y le está pasando a la Costa del Sol, que son dos elementos básicos. Uno, que el mercado hispanoamericano, fundamentalmente colombiano, venezolano y ahora muy importante el mexicano, ha elegido a Madrid en primer lugar, y toda España, pero Madrid y Costa del Sol como segundo destino, a través de la Golden Visa como opción B para tener una segunda posibilidad tanto de apertura de negocio como de busca de fincas, bodegas, casas, residencias. Y otro efecto importante es que Madrid está compitiendo desde hace ya antes de la pandemia, pero va a ser mucho más, desde mi punto de vista, mucho más fuerte después de la pandemia, porque vamos a seguir la evolución con Miami. Es decir, antes el hispanoamericano, la salida era Miami como el paraíso de donde retirarme o el paraíso donde tener mi segundo pied à terre. Y ahora, por una serie de motivos de impuestos, de gastos, de idiosincrasia, de política internacional, donde de alguna manera se han sentido de idioma, están eligiendo España como lugar y Madrid, concretamente, es la aglutinadora como la gran metrópoli. Una reflexión muy interesante, o sea que todos esos, digamos, incentivos que antes tenía Florida, ¿no? Florida, Miami concretamente. Sí, pero el mercado hispano era muy mayamero. Miami. ¿No? Que se dice por esas tierras. ¿Ahora es Madrid? No es que ahora sea Madrid únicamente, pero sí Madrid, que antes no jugaba o jugaba de una manera absolutamente simbólica hoy o residual. Hoy Madrid empieza a ser hace ya tiempo, un punto de referencia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de limpieza, desde el punto de vista del salto a Europa, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de oficinas, desde el punto de vista lingüístico, de cercanía cultural y de infraestructuras. Y eso al mexicano le apasiona a España, igual que a nosotros nos apasiona México, igual que muchos hemos ido para allá a invertir, ahora estamos produciendo otra vez el efecto boomerang de ida y vuelta, ¿no? Y eso es un mercado muy interesante, sobre todo con sistemas que se hicieron muy bien, como el de la Golden Visa, que hace que si alguien mantiene su residencia, que eso lo hablaremos en otro momento. Sí, da para un encuentro. Sí, da para más que un encuentro. Puede mantener a su familia más de 6 meses sin que le atraigan la residencia fiscal, siempre y cuando obtengas de la administración pública el estatus de Golden Visa y cumplas los requisitos de una mínima inversión de $500,000 euros. Muy interesante. Sí, pero no podemos hablar de real estate sin hablar de esta famosa ley de vivienda, ¿no?, que está en manos del Ministerio y que no sabemos muy bien por dónde va a ir, ¿no? Dionisio, bueno, ¿cómo lo ves? La ley de vivienda yo creo que pretende dos cosas, o su columna vertebral está basada en 2 ideas centrales, que es la limitación de los precios de alquiler, por un lado, y por otro lado el movilizar la vivienda vacía. ¿Vale? ¿Qué produce esto? Pues al inversor institucional, extranjero o nacional, e incluso en otro nivel, al particular también, pues produce una inseguridad jurídica a la hora de invertir que no es nada buena, ¿no? Además, digamos, por otro lado, expulsa, ¿no?, a ese expulsa, inversor. claro, produce rechazo, ¿no? Porque si va a haber una limitación por encima de los precios o de las rentas de alquiler, cuando el mercado está diciendo otra cosa, pues el inversor, claro, lo que quiere es poner su dinero en un sitio que le dé dinero o que tenga una renta acorde al mercado, ¿no? Lógicamente.
no que esté tasada o copada por encima por deseo del gobierno, ¿no? Entonces, además, lo que se pretende con esta ley es que el inversor institucional o los grandes tenedores, como dice el gobierno, que son aquellos que tienen, porque dijeron primero 10, luego 8 viviendas, pues que dediquen el 30% de su parque de viviendas, lo dediquen a vivienda social, lo cual, bueno, pues es otra limitación más que el inversor institucional pues no está de acuerdo con ella, ¿no? Con esto que se pretende, entre otras cosas, pues parece que el gobierno lo que está es acudiendo al mercado privado para solucionar un problema que es público, ¿no? La solución, entre otras, ¿por dónde pasaría? Pues porque las entidades locales pusieran en el mercado más suelo público. Y además no solamente que pusieran en el mercado más suelo público, sino que facilitaran todos los trámites y acortaran los plazos hasta la obtención de las licencias finales, ¿no? Date cuenta que aproximadamente un 4% del mercado de alquiler está en manos de los grandes tenedores. Eso quiere decir que hay un 96% que está en manos de particulares que tienen 1, 2 o 3 viviendas y que esas rentas pues suponen una grandísima ayuda para su economía familiar, cuando no a lo mejor en algunas ocasiones la totalidad. Entonces, pues de esta manera no facilita nada el alquiler, ¿no? Y que aquello sea un motor. Eso que está diciendo Dionisio, que además tuvimos la suerte el otro día en una maravillosa comida, precisamente con un conocedor, presidente de un fondo, que estábamos hablando precisamente de ello, y es algo que demuestra que el aspecto técnico, desde el punto de vista legislativo, está completamente al margen. O sea, los hechos no se corresponden con la realidad. Es decir, eso de que los fondos buitre, con independencia de que estés de acuerdo, buitres, no buitres o de cualquier otra naturaleza, hoy tienen en sus manos el 4,6 o el 4,7% del mercado de alquiler de este país. Total de la vivienda. Entonces, sí, claro, esto es o sea, gente, al que estás... de ciudadano normal. Entonces vamos a defender al pequeño... Eso no es bueno ni malo, como decía mi padre, eso es mentira. Es decir, al que estás fastidiando es al 96% del ciudadano español o extranjero que ha decidido invertir en España y que en una cantidad enorme son pequeños inversores que han invertido en paganinis de un problema que tiene que resolver el Estado y que lo que estás es limitando el incentivo a la inversión y de alguna manera limitando la capacidad económica que esas personas tienen, porque se han convertido en fundaciones involuntarias y por imposición legal. O sea, que estoy completamente... Es que eso lo hemos hablado muchas veces, es alucinante cómo muchas veces el legislador o el ejecutivo toma decisiones basadas en una realidad que cuenta o que le han contado, no sabemos muy bien por qué, o que se ha inventado, pero que no tiene nada que ver con la realidad, y es importante que la gente lo sepa, ¿no? Date cuenta además que, por ejemplo, otro de los puntos que está fomentando esta ley es la prohibición absoluta de los desahucios durante el tiempo que ellos estimen que dure el periodo de alarma o la pandemia, de fomentar los desahucios aquellas familias que estén en situación de vulnerabilidad. Pero, claro, ¿cuáles son los requisitos para estar en situación de vulnerabilidad? ¿O cómo defines? ¿O cuáles son los parámetros, ¿no? Porque de esa manera lo que estás haciendo, de alguna forma, es fomentar un poco la ocupación, cuando en el resto de Europa es precisamente todo lo contrario. Lo que se está defendiendo es la propiedad privada frente a la ocupación, ¿no? Y además que la atención a las personas en vulnerabilidad es algo que le corresponde al Estado, no le Por corresponde supuesto, claro, al no individuo a las entidades, como ciudadano. No a las entidades, no al mercado privado, que me da igual que sea bajo la forma de institucional o bajo la forma de, como acaba de decir Juan Luis, de cualquiera que lleva muchos años trabajando y que con sus ahorros y su esfuerzo diario ha conseguido comprarse 1 o 2 o 3, me da igual, viviendas, ¿no? Había un montón de proyectos de grandes urbanizaciones en alquiler, llave en mano, que los fondos estaban muy interesados
todo ese mundo se puede venir abajo, se puede, ¿no? Con este tipo de ley, si te van a marcar un precio. Por supuesto, pero esas promociones, esas urbanizaciones y tantos otros activos que tienen que pueden tener los fondos, porque los fondos, aparte, por supuesto, en residencial invierten, pero también invierten en locales comerciales, también invierten en oficinas. Al final, el inmobiliario, al señor de a pie le toca, por supuesto, muy directamente el residencial y su vivienda y su casa, pero es un todo, es un conjunto que tiene que funcionar. ¿Hay una estimación de lo que se puede perder con esa ley? ¿Se ha estimado? ¿Perdón? ¿Se ha estimado cuánto puede perderse con esa ley? Cuantificarse Es especulativo. Complicado, ¿no? De todas formas, esperemos, que es lo que nosotros siempre somos positivos, que el Ejecutivo y el Legislativo tengan el suficiente sentido común y sobre todo apoyado un poco por el rechazo absoluto de facto y procedimentalmente de la Unión Europea, porque de facto esa armonización tendríamos que armonizarnos con la Comunidad Europea, y la Comunidad Europea está en un sentido completamente contrario, de bajada de impuestos, no intervención en el mercado inmobiliario o de hacer las cosas como las estamos diciendo nosotros, donde no sea el privado el que tiene que soportar el peso de que no haya una gestión de vivienda pública, sino hacer la vivienda pública y que no intervenir. Y ese tipo de línea de crítica política, ya sea soterrada a través del cambio de los fondos europeos que tienen que llegar, o de la armonización necesaria que hay que hacer con el mercado común. Pues nosotros no podemos recibir, no podemos ser o no deberíamos de ser los que más ayuda recibimos del mercado común y los que vamos en contra completamente de lo que está haciendo todo el mercado común. Porque claro, se trata de con ese dinero nosotros ponernos en consonancia con ellos. La economía junto con todo. Está claro. Ser los únicos que además vayamos en contra de lo que todo el mundo y todos los gurús de la economía y todos los técnicos os señalan como camino a seguir. Entonces esperemos, y además parece ser que hay ya señales. De hecho, todas estas cosas se han anunciado, pero no se han enviado a la Comunidad Europea. Con lo cual esperemos que esto no nada más que sea una declaración de intenciones y que con el sentido común y viendo los datos y estudiando los datos, pues el Ejecutivo y el Legislativo pues haga lo que otras muchas veces han hecho en muchas partes de la historia, y ese anuncio se quede en una reflexión que no acaba de llegar a ley, ni a decreto, ni a nada, y vayamos por el camino del sentido. De cualquier forma, como todo tiene un lado positivo, toda esta locura legislativa más motivada por intereses partidistas, yo creo, que va en contra de la línea que está yendo el mercado actualmente, nos está dando jurídicamente mucho trabajo, porque sí que tenemos clientes que nos están solicitando informes y bueno, pues nos están requiriendo nuestros servicios como abogados para poder orientarles sobre el sentido de todo esto, ¿no? Que como hablábamos antes va un poco en contra de lo que la línea que lleva la Unión Europea y en contra de la libertad de mercado, ¿no? A nosotros nos está repercutiendo en ese sentido positivamente. Claro, sí, pero porque hay una cierta incertidumbre, claro, ¿no?, dentro del cliente, claro, que es lo peor. Que no tiene más remedio que recurrir a alguien que les abra un poco y le dé luz, ¿no? Exacto. De todas formas, fíjate, en Andalucía, la semana pasada, de los tramos 8, 9 y 10% de intransmisiones patrimoniales, se redujo el impuesto al 7%, lo que va a generar, sin duda, una voz y una llamada a la inversión importante, pues se produce en un gasto absolutamente necesario, como es el impuesto de transmisiones, una bajada de hasta el 3% a partir de 700.000 euros de compra y una bajada del 1,5 al 1,2 en actos jurídicos documentados. Eso, a la postre, lo que está haciendo es ser la locomotora, con lo cual, quiero decir que incentiva, ¿no? Incentiva la compra. No es que Jorge y yo, concretamente Dionisio no, pero Jorge y yo que damos a Vans una impronta muy importante, porque somos del Atleti, y los del Atleti nunca dejamos de creer y somos positivos por naturaleza, pues, y muy optimistas. Entonces yo creo que el sentido común imperará. Seamos positivos. Se supone que la vacunación, el proceso de vacunación va a estar más o menos listo junio, agosto, o bueno, listo, va a llegar a una serie de personas que ya no sea un problema.
y que la economía empiece otra vez a funcionar. ¿Cómo veis vosotros que se pueden desarrollar las cosas de aquí a final de año? Bueno, yo creo que desde luego si llegamos al porcentaje que en un principio anuncia el gobierno de un 70% aproximadamente de la población vacunada, como venimos diciendo, pues hay muchas ganas de llegar a, no a la nueva, sino a la normalidad de antes, ¿no? Y apreciando, como bien decía Juan Luis, pues pequeños detalles o no pequeños detalles que dábamos por hecho y que nos hemos dado cuenta de que son muy importantes, ¿no? Desde un abrazo hasta irte a comer con unos amigos o irte a viajar con tu pareja a algún lugar que te apetezca, ¿no? Entonces, la gente está muy necesitada de todo eso y hay muchas ganas, como decía Juan Luis, como decía Jorge también, de ese dinero moverlo y de gastarlo y de disfrutar. Los grandes gurús, que yo no soy ningún gran gurú, pero los grandes gurús de la economía, pues auguran que desde luego el segundo semestre del 2021 pues va a ser una plataforma de despegue importante y eso se va a trasladar a todos los sectores. El segundo semestre de 2021 va a ser ya el despegue. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Sí, yo lo que pasa es que veo una cuestión ahí importante en cuanto, sobre todo, lo que yo detecto con nuestros clientes en cuanto a precios, ¿no? Porque el mercado ya estaba caro, el mercado inmobiliario estaba caro antes de la pandemia y digo esto de verdad con conocimiento de causa en la medida que nuestros clientes formulan ofertas por muchos activos que finalmente no van a buen puerto por un tema exclusivamente de precios, ¿no? Por supuesto estoy de acuerdo y en la línea que... ¿Vamos a salir más caros de esta pandemia? No, seguro que no. Y tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo, que hay mucha gente sufriendo y muchas empresas que están sufriendo mucho. Estamos sobre todo focalizados en lo que es inversores institucionales, fundamentalmente, que son los que tienen dinero, ¿no? No, lo digo porque antes de la pandemia el mercado estaba caro, entonces pero que con se la preveía pandemia una no bajada. No ha Y habido. con la pandemia no ha habido esa bajada. Entonces, bueno, pues no sé por dónde irán los precios, pero sí que estoy completamente de acuerdo que bueno, el último semestre, o seguro el último trimestre del año, va a ser una rampa de despegue importante y se van a terminar cerrando muchas operaciones, seguro. Yo estoy de acuerdo con Jorge, pero voy a dar un punto más precisamente, desgraciadamente, porque soy el más viejo del lugar, digo, de Vamos Abogados, y porque yo ya es la tercera crisis, con la pandemia digamos que sería la cuarta que vivo y sobrevivo, ¿no? He oído muchas veces, lo vimos en los años, la crisis que todo el mundo se ha olvidado del 89, esa crisis del 89, 90, 91, 92, que duró hasta el 96, y que la gente que acabó con ella no se ha vuelto a oír, y son los grandes olvidados. Luego después la crisis del 2007 al 2012, 2013, que casi acaba hasta el 2015. Y luego esta, por no hablar de la del 82, siempre la gente dijo lo mismo, ¿no? Nunca volveremos a estos precios. Ni bueno ni malo, es mentira. Es mentira, los precios, siempre se vuelven los precios, siempre habrá una burbuja inmobiliaria. Esa burbuja inmobiliaria o esa burbuja económica acabará con una crisis, que acabará otra vez con un nuevo boom, y así llevamos moviéndonos desde que el neocapitalismo existe, que ya es hace casi 120 años. Yo estoy convencido de que vamos a tener 3, 4, 5 años muy buenos en el mercado inmobiliario. Creo que los precios, ahora mismo, como muy bien decía Jorge, no han bajado, están muy altos, creo que van a subir muchísimo más. Y van a subir muchísimo más de aquí al 2023, 24, 25, que ahí habrá que ver cómo pagamos esta fiesta, y entonces ya volveremos otra vez a los rumores de cómo reposicionamos el mercado. Pero estoy convencido de que va a haber muchísima más demanda que oferta. España va a ser un país que va a atraer muchísimo la inversión inmobiliaria en todos los sectores. Y cuando hay mucha demanda, evidentemente el precio sube. Porque es lógico. Va a haber mucha más demanda que oferta. Y eso, claro,
¿En qué? Pues eso ya lo veremos, pero fundamentalmente donde hay un valor añadido, el location, que siempre contaba Dionisio, es algo que es un mantra, ¿no? en el mercado inmobiliario. Pero es que hay mucha cosa muy buena en España y mucha cosa muy buena por hacer, y estamos convencidos de que queda mucho por delante, ¿no? Queda mucho por delante, lo vamos a pasar muy bien, y hay un aviso a la gente que lo está pasando mal de que vamos a salir de esta, porque de peores hemos salido. Pues me quedo con esas palabras, vamos a salir de esta y vamos a salir bien, que es lo importante. Y bueno, si no queréis añadir algo más, yo por mí daría por concluido. Queda mucho que hablar, por supuesto, del real estate. En España es uno de los sectores más importantes de nuestra economía y seguro que volveremos a encontrarnos para seguir debatiendo y analizando otro de los aspectos de este ámbito tan interesante, tan apasionante, ¿no? Digamos, de la economía española. Muchas gracias a todos por participar y nada, bienvenidos una vez más. Muchas gracias.